Y ahí vamos a invertir. Matías Abogavir va a hablar primero y de allí Domingo Namuncura con los comentarios. Dejo con ustedes a Gerardo Zúñiga, que nos contará un poco el contexto, cómo surgió esa comisión y qué fue su método de trabajo y interpretar un poco su legado. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, buenos días. Me parece, sí, muy pertinente recordar en esta hora, ¿no? en este encuentro, en esta conversación, al lonco Pascual Pichún, ¿no? Él se enfrentó a poderes muy grandes de este país. Él mantuvo un litigio con Juan Agustín Figueroa en su momento, que todos ustedes conocen, y luego de muchas idas y venidas, incluso llegó este asunto a que el juicio que favorecía las posturas en algún momento de don Pascual Pichún fue anulado por la Corte Suprema. Bueno, yo creo que los indígenas y los pueblos indígenas en este país, en América Latina, probablemente en el mundo entero, se enfrentan a diario a estos poderes gigantescos, ¿no? Y yo creo que en homenaje a don Pascual Pichún, como un gran luchador por los derechos de los pueblos indígenas, entonces podemos ofrecer esta conversación, ¿no? Yo quisiera gastar mis 20 minutos en contarles, en primer lugar, un poco cuál fue el origen, la integración, el trabajo que desarrolló la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, de la que me correspondió ser el secretario ejecutivo durante casi 2 años, para luego el poder contarles y hacer un sumario repaso acerca de las recomendaciones que hizo la Comisión en el ámbito de la consulta o si ustedes quieren, más bien de los dispositivos institucionales que conciernen a la cuestión de cómo los indígenas tienen mayor o menor capacidad de participar y de incidir de manera gravitante en los asuntos que conciernen a temas de su interés, digamos, ¿no? Uno de esos mecanismos institucionales es la consulta de la que nos habla el artículo 6 del Convenio 169, que entró en vigencia en septiembre del año 2009 en nuestro país. Pero son otro conjunto también de mecanismos e instancias y herramientas institucionales que deberían, en opinión, en su momento de la Comisión, formar parte de un nuevo arreglo institucional, en los cuales está puesto o la posibilidad de la concreción de este derecho de participar y decidir y de participar en la gestión de los asuntos propios, ¿no? Entonces, bueno, la Comisión, algunos de ustedes, reconozco varias caras, digamos, incluso estuvieron involucrados en los trabajos de la Comisión, pero hay también harta gente joven que seguramente no conoció del trabajo de la Comisión. La Comisión entregó su informe vamos a cumplir este año 10 años de la entrega del informe al presidente Lagos. Fue una comisión integrada por 25 miembros que se constituyó en enero del año 2001 e hizo entrega de su informe en octubre del año 2003. O sea, en octubre de este año vamos a cumplir ya 10 años. Y se constituyó con 2 mandatos principales. Uno, el revisar y proponer nuevas visiones acerca de la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, y sobre esa base propuestas de nuevas políticas que permitieran un nuevo trato entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad chilena. Decía yo que esta comisión estuvo integrada por 25 miembros, 13 de ellos fueron representantes de los diferentes pueblos indígenas de Chile,
entre los cuales se contaba Rosamel, aquí presente, que integraba, como seguramente él nos va a contar, un grupo de trabajo, la COTAM. La COTAM significaba exactamente, era Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche, que efectivamente llevó, como los otros grupos de trabajo que se constituyeron, su labor de manera independiente, autónoma, y con respaldo financiero y con apoyo logístico de la comisión. Estos 25 miembros de la comisión, más, diría yo, decenas de otros, centenares probablemente, de otros actores que conformaron cada uno de los grupos de trabajo que se integraron por cada uno de los pueblos indígenas, se abocaron a la deliberación y a la construcción de acuerdos en torno a estas dos grandes dimensiones. Bueno, tras este trabajo que se prolongó durante casi 3 años, entonces él, en octubre del año 2003, se hizo entrega del informe al presidente Lagos, y a partir de allí se hicieron esfuerzos, diría yo insuficientes, por definir una política que recogiera las recomendaciones hechas por la comisión, que se expresó en una política así llamada de nuevo trato, ¿no? Pero diría yo que es un pálido reflejo efectivamente de lo que planteó en sus recomendaciones la comisión. Aún así, yo creo que, y esto fue parte de las reflexiones que hizo al iniciar su trabajo la comisión, el legado, como alguien ha señalado, de la comisión, el informe de la comisión, las reflexiones de la comisión y sus recomendaciones, creo yo que han logrado sobrevivir al paso del tiempo de estos años, digamos. Porque, entre otras cosas, creo yo que la propia comisión se propuso elaborar, o que unas proposiciones, unas recomendaciones, que estuvieran, digamos que enterrando en lo profundo de la historia sus raíces, nos dieran más bien visiones, es decir, que no cayeran en lo instrumental. La comisión, si ustedes ven en su informe, no propone ni un procedimiento de consulta, ni procedimientos, ni cuestiones muy específicas en otros ámbitos, sino que entrega algunos criterios para avanzar en la concreción de los derechos indígenas o de los pueblos indígenas que la comisión, en su primera parte, recomienda reconocerles constitucionalmente a los pueblos indígenas. Entonces, el debate, la discusión que hace la comisión cuando elabora sus recomendaciones, digámoslo de alguna manera, no se sitúa en el ámbito de la técnica administrativa, digamos, ¿no? Del cómo deben hacerse las cosas, sino que más bien en el qué debe hacerse, ¿no? Y en poner de relieve el conjunto de derechos que interesa o la propia comisión recomienda reconocerles constitucionalmente a los pueblos indígenas. Hay que recordar que cuando la comisión desarrolló su trabajo y hasta el momento en que entregó su informe, el año 2003, aún Chile no ratificaba el convenio 169, ¿no? Que se ratificó el año 2008 y entró en vigencia en septiembre del 2009, como ustedes saben, y tampoco se había aprobado en Naciones Unidas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se aprobó en el año 2007. Entonces, en ausencia de estos dos instrumentos, que hoy día sí al Estado le dicen muy claramente cuál es el catálogo de derechos que debe reconocerle a los pueblos indígenas, el debate de la comisión en ese momento estuvo puesto en ese punto, ¿no es verdad? Entonces, a mí me parece que esa es una primera cuestión a aclararles, digamos. Es decir, el legado de la comisión en este ámbito y en este sentido no es la descripción ni una propuesta muy específica en el ámbito procedimental, sino que más bien acerca de los principios, los fundamentos de derechos humanos, ¿no? En que estos procedimientos deberían basarse. Y aquí hay una segunda
Bueno, el haber enfrentado el trabajo por parte de la Comisión de esta manera permite que a 10 años de haberse sido entregado su informe, no haya perdido vigencia, ¿no? O sea, las cosas que se señalan en este informe siguen plenamente vigentes y yo recomiendo vivamente que se revise este informe porque creo que puede contribuir a dotar de mayor profundidad al debate sobre la consulta y sobre otros derechos y cuestiones de las que nos habla el convenio 169, entre otros, ¿no? y la propia declaración. Entonces, eso es la primera aclaración. La segunda es que desde que el Estado se ve en la obligación de implementar el convenio 169, cuando entró en vigencia en septiembre del año 2009, se ha puesto el foco ha estado puesto fundamentalmente en el tema de la consulta, en el artículo 6 del convenio, ¿no? Y se ha terminado por invisibilizar o opacar el conjunto de los otros derechos que constan en el convenio. Existe incluso la creencia entre algunos actores de que, resuelto el tema de la consulta, pareciera de que el convenio, entonces Chile está cumpliendo el convenio 169. Y eso evidentemente no es cierto, ¿no? Y en este sentido hay que decir que el derecho a la consulta, ¿no? Más bien, el derecho a que los indígenas puedan, o los pueblos indígenas puedan incidir de manera gravitante en los asuntos que conciernen a temas de su interés, puede llevarse a la práctica, ¿no? Efectivamente, a través del mecanismo de la consulta. Pero en su momento a la Comisión le pareció de que habían como yo señalé al inicio de esta exposición, otra serie de mecanismos en los que, por así decirlo, se puede poner o distribuir este derecho en cuya concreción este país tiene que avanzar, ¿no? Entonces, las recomendaciones que hace en su momento en relación a este tema la Comisión, yo diría que están distribuidas o tienen que ver, primero con los derechos, llamémoslos políticos o participatorios, digamos. En segundo lugar, con los derechos territoriales, ¿no? Y también en un conjunto de recomendaciones en el plano institucional que formuló la Comisión. En este primer ámbito de, llamémoslo, derechos políticos, ¿no? Que la Comisión recomendó consagrar constitucionalmente, digamos que se sitúa esta discusión de la consulta. ¿Qué propuso en concreto la Comisión en relación a este tema? Primero, que se reconociera el derecho a la participación de los pueblos indígenas en la formación de la voluntad general de la nación, a través de la elección de sus propios representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, en primer lugar, donde es relevante que los pueblos indígenas puedan expresar su parecer y participar de las decisiones en esos espacios donde se forma la voluntad general, ¿no? Y se toman decisiones con consecuencias en las leyes y en otros ámbitos. En segundo lugar, y una cosa muy distinta, es consultarle a los indígenas acerca de si están de acuerdo o no acerca de esas leyes que están siendo discutidas y sobre las que tiene potestad de aprobar ¿no? un espacio institucional como este otro. En segundo lugar, la Comisión señaló que los pueblos indígenas tenían que tener el derecho a participar en la integración y la gestión del gobierno a nivel comunal y regional, ¿no? Allí es donde se toman decisiones acerca de medidas, como dice el convenio, administrativas y legislativas que afectan o pueden afectar a los pueblos indígenas, ¿no? En tercer lugar, se señaló de que los pueblos indígenas tenían que tener el derecho a participar en la discusión, en la formulación, en la ejecución, en la evaluación de las leyes, de las políticas, de los programas de desarrollo o de cualquier tipo que afectaran sus culturas, instituciones, territorios y recursos. Y en último término, finalmente la Comisión también estimó de que los pueblos indígenas deberían participar en la integración de una serie de otras instancias institucionales, ¿no? Donde se resuelven temas del interés también de los pueblos indígenas. En ese momento se mencionó como ejemplo las comisiones regionales de medio ambiente u otras donde se discutían temas importantes. Ese es un primer ámbito, el de lo que llamó la Comisión los derechos políticos, ¿no?
En un segundo ámbito, el de los derechos territoriales, donde también